Muy buenos días a todos. Espero un minutito más para poder comenzar y presentarles a los integrantes de Covnex. Esta charla se grabará y estará en nuestra página de internet en www.clusterfundición.mx. En un momentito comenzamos. Muchas gracias. Bien, a nombre del clúster de la fundición le doy las gracias a Covnex, que es la empresa consultora que nos está dando una perspectiva muy importante de cómo conectar las decisiones de la dirección a todo el entorno que se maneja en una empresa para poder ser competitivos. Quisiera presentar a Marco Bueno. Marco, muy buenos días y muchas gracias por tu participación. Y te dejo el micrófono y toda la explicación para que puedas tú ampliar toda la información y la invitación a que puedan participar en este diplomado. Muchas gracias, Marco. Gracias, Guillermo. Bueno, voy a compartir pantalla. Antes me presento. Sí, adelante. Marco Bueno. Pues, bueno, estoy en Covnex, en la parte de dirección. Algunos ya me conocen. Yo tuve la fortuna de pues, pasar algún tiempo en el extranjero, Japón, Estados Unidos. De regreso aquí en México, pues fui gerente de proyectos, operaciones, después gerente general adjunto, después dirección general. Y he tomado la pasión por este tema de la dirección, pero nuestro objetivo en Covnex es adaptar este mensaje y este contenido a empresas PYME, específicamente en el ramo de manufactura y transformación, porque hemos visto que la oferta actual está muy desconectada de la realidad PYME y en cierta manera es tremendamente generalista, poco práctica y pues lo que hace muy compleja implementar. Lo que hoy vamos a traer ahorita es una explicación. Quiero dejar algo de valor el día de hoy. Entonces vamos a enfocarnos en algunos temas importantes cuando tenemos que hablar de competir en este entorno que cada vez es más cerrado. ¿Cerrado en qué aspecto? Cerrado en que estamos acercándonos cada vez más a los países, y cerrado porque los requerimientos de desempeño son muy elevados y no van a dejar de serlo. En este tema de la competencia, nuestra propuesta es competir siendo local. Y algunos preguntan que si no era un error, la respuesta es no. ¿Qué significa ser local? ¿Qué significa localizar nuestro negocio? Localizarlo significa que vamos a atender mercados de altos requerimientos, y esos requerimientos son de manera global. Un alemán que busca a alguien que le dé un servicio, un producto, busca la calidad que encontraría en Alemania al menor costo posible. La va a buscar dentro y fuera de Europa, la va a buscar en Vietnam, la va a buscar en México, la va a buscar en Brasil, la va a buscar en todos aquellos lugares en donde pueda obtener este valor a un costo competitivo. Entonces, el decir local significa competir globalmente, pero también significa hacerlo aprovechando las ventajas locales que tenemos, porque se viene una ola que hoy los estadounidenses están pagando muy caro respecto a dejar de lado nuestra competitividad local. Todas esas ventajas y este aprovechamiento de ventajas locales se vuelve el nombre del juego de la estrategia PYME. ¿Cómo utilizo mis ventajas locales, regionales, para competir globalmente? Y entonces localizo nuestro negocio. Lo pongo en el mapa mundial
sin dejar de lado esas particulares que la localidad me ofrece, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, lo que nosotros tenemos que voltear a ver es cómo compito. ¿Cómo compito globalmente? Porque parece que es un tema tremendamente complejo, especialmente cuando hablamos de los chinitos, ¿sí? La primera disyuntiva que entregamos es, bueno, es que Asia, particularmente China, está ofreciendo unos precios de venta que si yo trato de competir con ellos, me va a llevar unos resultados financieros catastróficos. Y esta siempre ha sido la disyuntiva y la discusión alrededor de esta competencia global y no la hemos localizado. Y en principio, y la razón por la que este diplomado existe es para decirles si se puede. O sea, sí se puede competir en precio de venta sin sacrificar, sin cometer un suicidio financiero. La pregunta es cómo, ¿no? ¿Cómo competir con los asiáticos? Empiezo con una frase que se utiliza mucho, bueno, es que los chinos se tiran a matar. La mala noticia es que sí lo hacen. La peor noticia es que saben dónde hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros, para resolver esta problemática, tenemos que entender en dónde podemos nosotros competir y como dicen en esa frase, tirarnos a matar. ¿Qué pasa? Como les decía, muchas de las veces es más desconocimiento de los costos en sí que del no poder ser competitivos. Entonces vamos a partir por entender qué son los costos, qué componen los costos en la manufactura. Bueno, en primera instancia, en la manufactura nosotros tenemos costos de materiales, es decir, ese pedazo de aluminio o de acero o esa resina que yo voy a tomar, le voy a comprar a un proveedor, la voy a pasar por un proceso de transformación y la voy a convertir en el producto que el cliente requiere. Esos costos de materiales tenemos que entender algo fundamental. El gestionar esos materiales, o sea, explorar cotizaciones con proveedores, traer el material, resguardarlo y transferirlo a las líneas de producción y luego transferir el producto terminado de regreso a ese almacén, lleva un costo. Si ustedes tienen un montacargas, ese montacargas les costó y les sigue costando, ¿sí? Si tienen un almacenista, ese almacenista cuesta. Si tienen un espacio dedicado a almacenar su materia prima, cuesta. La energía eléctrica que se usa cuesta. Entonces, hay un costo de gestión de materia prima y van a ver más adelante que es uno de los puntos primordiales en saber dónde tirarme a matar, ¿sí? Obviamente, de esos costos de gestión de materia prima, se espera una utilidad razonable. Y ahorita vamos a definir qué es razonable. Pero claro, si yo tengo un servicio de gestión de materiales, porque es parte de la manufactura, yo esperaría tener utilidad. ¿Es válido? Es totalmente válido. Los chinos lo tienen, los chinos lo tienen, ¿sí? Después tenemos nuestro personal directo. ¿Quién es el personal directo? Toda aquella persona que toca el producto en sus distintas etapas y le agrega un valor por el cual el cliente pagaría, ¿sí? Entonces, nuestros operadores directos, los que toman el producto, los que operan la inyectora, los que están trabajando día con día, hora con hora, en darle valor a lo que nosotros tenemos que entregar y que el cliente pagaría, ese es personal directo. Después tenemos los costos de overhead, que le llaman los gringos, que son los indirectos de fabricación. Porque, pues, ciertamente yo necesito un inspector de calidad. Ojalá y no, pero lo necesito. Hoy en día lo necesito. Necesito un técnico de mantenimiento, ¿no? Necesito a lo mejor un toolmaker. Necesito un montón de personas que, si bien no transforman el producto, lo que se aseguran es darle la continuidad al proceso productivo, ¿va? Entonces, por eso tengo todo ese grupo de personas que se aseguran de que las máquinas y los herramientales estén en buen estado, que la calidad esté dentro de control, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo obviamente espero una utilidad de operación que los gringos le conocen como EBIT, Earnings Before Interest and Tax. Lo que significa es utilidad antes de intereses e impuestos. Ese es el juego del negocio. Todo esto está compuesto por un precio de venta, ¿sí? Ese precio de venta contiene todos estos costos más la expectativa de utilidad para mi negocio. Y me van a decir, oye, espérate, faltan algunas cosas. Sí, hay gastos financieros. Por ejemplo, los intereses que yo estoy pagando por la inyectora o la troqueladora
que saqué a crédito, y de repente pues están también los impuestos, ¿no? Cuando yo le agrego los impuestos, lo que sucede es que yo transformo la utilidad a utilidad después de impuestos, y este es el objetivo del negocio. En una empresa de nuestra realidad, pues esta utilidad después de impuestos la queremos llevar arriba del 10%, ¿sí? Pero me dicen, bueno, ¿y los gastos financieros por qué no están en el precio de venta? Bueno, perdón, pero los gastos financieros fue una estrategia de negocio. Los gastos financieros, como lo veremos en el diplomado, juegan en contra de mi expectativa de rendimiento financiero. Y esto es una estrategia, porque la otra opción fue haberlo comprado mi dinero, ¿sí? Sea a través de mi patrimonio o sea a través de las utilidades. Pero esto no es una cuestión que al cliente yo le deba cargar. Más bien lo opuesto. Mi negocio tiene que dar suficiente para que aún a pesar de los gastos financieros, yo tenga un rendimiento razonable. Y los impuestos son inevitables, ¿no? Estos existen en cualquier país. Entonces, viendo esta estructura de costos, nosotros necesitamos entender, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué los asiáticos son recurrentemente mejores que nosotros en cuestión de costos? Bueno, vamos a empezar por los costos de materiales, ¿sí? Y aquí me voy a ir para atrás y ese tema que ha surgido recientemente, por ahí algunos de nuestros políticos trayendo, es culpa de los españoles. Bueno, les voy a platicar un poquito de historia. Existe en la mente de los mexicanos, ya cada vez menos, pero en la mente de los mexicanos existe la palabra maquila. Es muy endémico de aquí de México. La maquila se origina hace muchos, muchos años y describía un sistema en donde yo entregaba el trigo, yo agricultor entregaba el trigo en un molino que no me pertenece, y el acuerdo era simple. Yo te entrego el trigo, tú lo procesas, le agregas valor, generas harina, ¿sí? Esa harina me la devuelves y a cambio yo te dejo una proporción de lo producido, ¿sí? En el esquema de maquila tradicional, así se concebía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que el costo de proceso y mi utilidad, evidentemente, se volvía una ecuación, un porcentaje contra lo producido. Si yo produje 5 costales de harina, yo me quedo con 1, ¿va? En el ambiente ya más moderno, cuando empieza todo este esquema de maquila en México, por ahí los años 70, 80, ¿qué pasaba? Bueno, existía un cliente, este cliente tenía una materia prima que mandaba a México, ¿sí? Y obviamente los transformadores decían, bueno, yo ya no me quiero quedar con un engrane que te voy a producir, a mí no me sirve de nada. Más bien lo que te voy a cobrar va a ser un porcentaje contra el material que tú me estás entregando. Entonces, si el material costaba $1,000 o $1,000, bueno, yo cobraba un porcentaje, vamos a decir el 50% de eso, yo cobraba $500 para compensar mis costos y mi utilidad. Al día de hoy, este esquema ya es más utilizado, ¿no? Yo produzco el engranito, se lo devuelvo y le cobro $500 por esa transformación. La mayoría de las empresas están en este esquema o en el que sigue. Evolucionó poquitito, un poquitito evolucionado, en donde la necesidad ha sido, ya no hay, a diferencia de este esquema, ya no hay un cliente dándome el material. Lo que ahora sucede es que nos dicen, el costo de proceso 3.0 es, tú vas a comprar el material, ¿sí? Y lo que nosotros, una gran proporción de las pymes hoy en día están, ok, pues lo que me cuesta el material más lo que yo creo que cuesta el proceso, por un porcentaje, el 50%. Es decir, que yo voy a cobrar, si la suma de material y proceso, vamos a decir, tengo 1,000 de material, pues yo voy a asumir que son otros 1,000 de proceso, que son 2,000, y le voy a cobrar 50% sobre eso, es decir, voy a vender en $3,000 lo que me están comprando, ¿sí? La situación es que ahora esos $1,000 de material salen de nosotros, se van a comprar un material, ¿sí? Y ese material nos lo entregan, lo transformamos, lo generamos en el producto que el cliente espera y le cobramos $3,000. 1,000 de material, 1,000 de procesos, que son 2,000, el 50% son otros 1,000, entonces le voy a cobrar 3,000. Nosotros estamos fluctuando dentro de estos dos esquemas. El esquema 1, que es como este, yo agarro y del precio del costo de material por un factor de 1.5 o 2.5, o en el mejor de los casos, sumo todos los costos, materiales más proceso, y le agrego un porcentaje. Y aquí empieza el problema, ¿sí? ¿Por qué?
Porque lamentablemente nosotros estamos actuando con este modelo que están viendo en pantalla. Imagínense que estamos combinando nuestro negocio con el negocio de Levinson o cualquier otro proveedor de material. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Es muy simple. En este modelo estamos cobrando una proporción elevadísima de sobrecosto a un material que nos entregó un distribuidor, ¿sí? Entonces, ¿qué debería de suceder? Bueno, les voy a platicar un poquito de Walmart y me van a preguntar, ¿qué tiene Walmart que ver conmigo? Ahorita les voy a explicar, ¿sí? Cuando Walmart recibe una caja de leche, por ejemplo, ellos transfieren esa caja de donde está el fabricante, la resguardan en un almacén, que ese almacén, pues evidentemente tiene un personal, requiere energía eléctrica, obviamente necesita seguridad y mucha, requiere seguros, requiere una renta, normalmente paga una renta y tiene unos costos por la cuestión de la propiedad. En fin, hay una serie de costos que Walmart lo que realmente hace, así como nuestros distribuidores de material, ofrecen un servicio por fraccionar una caja de leche o una mega barra de acero en la cantidad que yo requiero, ¿sí? Ya sea un esliteador que lo corta al ancho que necesitamos, ya hay un montón de cosas, pero en general lo que nos hacen es, hay un costo por gestionar este material y les pongo estos números. Por ejemplo, ese costo de $1,000 de material que hablamos anteriormente, a lo mejor conlleva un costo de gestión de 120. Es decir, que por cada $1,000 yo tengo que dedicar 120 pesos en todo esto. ¿Sale? Que sería el equivalente a un 12% del costo de material que yo gestiono. ¿Sí? Como aquí no hay transformación, entonces no tengo una transformación, mi costo total son 1,120, pero le agregan el 50% de los 120 que es mi verdadero negocio. O sea, un distribuidor de materiales, o como Walmart, le agrega 50% a su costo, no al costo de la leche, porque si no, los litros de leche nos costarían 70 pesos. ¿Va? Esto que nos lleva a que existe una utilidad diferencial de 60 pesos sobre una venta de 1,180. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Por qué? Porque a los 1,120, que era el costo material más mi costo de gestión, le sumo el 50% de mi costo, me da 1,180. Si yo divido 60 entre 1,180, me da una utilidad del 5.1%, que después de quitar impuestos me cae en 3.1%. Me van a decir, wow, ¿en eso está Walmart? No, Walmart está un poquito más abajo. En el 2021, un buen año para ellos, tuvo un 2.42% de utilidad neta después de impuestos. Y me van a preguntar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Bueno, yo les digo que este negocio de gestionar materiales, debería comportarse como Walmart. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ustedes utilizan el modelo tradicional, vamos a hacer este simple ejercicio. Miren, si yo tomo, por ejemplo, el esquema en donde yo tengo 1,000 de materiales, 2,000 de proceso, me da un costo total, según mis cálculos, de 3,000, ¿verdad? Y a esos 3,000 le voy a sumar, obviamente, porque todos queremos ganar un montón, el 50% de estos costos totales. Es decir, le agrego otros 1,500. Eso me daría un precio de venta de 4,500 pesos. Hasta ahí todo se ve muy bien. La utilidad antes de impuestos, 33%, pero fíjense, estoy ganando, según yo, 1,500 sobre el mismo costo de 3,000. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos nuestro modelo Walmart? Muy bien. En el modelo Walmart, a estos 1,000 de materiales, yo le voy a aplicar el 12% del costo de gestión de material que se extrae del costo de procesos. Tenemos que saber cuánto nos cuesta el gestionar el material. Parte de lo que vamos a hacer en el diplomado es aprender a calcular esto, pero no podemos duplicarlos. Entonces, yo tengo un costo de gestión de material de 120, más un costo de proceso, de transformación de lo que es mi negocio, de otros 1,880, que en total suman los mismos 2,000 más 1,000, me da el mismo costo aquí que acá, ¿va? La diferencia es que este 50%
solamente se lo aplico a estos 2,000 pesos, ¿sí? Que es 120 más 1,880. Y eso que me lleva a que en esta misma instancia, en donde yo estoy parado, aquí, tengo los mismos costos, 3,000, ¿sí? Pero mi precio de venta es de 4,000. Es decir, que los chinitos lo van a ofrecer 12.5% más barato que el modelo tradicional de costeo mexicano. Y luego escuchamos al comprador decir, oye, es que estás 12% arriba. No, hombre, estás loco, no sabes lo que estás diciendo, se están tirando a matar, ya te voy a ver cuando te digan que te van a subir el precio el siguiente año, etcétera, etcétera, etcétera. La historia es, recurrentemente, perdemos el negocio. ¿Sí? Y vuelvo a hacer énfasis. En primera instancia necesitamos saber cuánto nos cuesta gestionar el material y enfocarnos en reducir estos costos tanto como podamos. ¿Sí? Pero aquí podemos ver esa gran diferencia. Aquí está donde todos los compradores te dicen una y otra vez, estás muy caro, y ustedes dicen, no, no estoy caro, no sabes lo que te están dando, seguramente están ofreciendo material chafa, pirata, pues sí se tiran a matar, es que me quieren robar el negocio, pero en un año te van a subir el precio. Todos esos razonamientos que nos hacen sentir poquito mejor de haber pedido un negocio. ¿Sí? Entonces, la manera en la que estamos considerando los materiales se vuelve fundamental. ¿Qué es la recomendación? Tratarlos como Walmart. En principio, les digo, gestionar la materia prima es un costo real. Desde el momento en que tienen una persona dedicada a mover esos pallets, un montacargas de energía eléctrica, un espacio dedicado al almacenaje, hay un costo. Aquí lo que estamos planteando es cambiar la consideración a que el almacén sea un distribuidor interno, ¿sí? Para que ustedes no tengan que ponerle un sobrecosto elevadísimo a su material, sino simplemente el factor de utilidad que esperarían del Walmart, ¿sí? Esto no significa que estos costos no conlleven una utilidad. Claro que tengo que tener utilidad por estos costos, pero solamente por estos costos. Porque si yo sigo agregando el 50% al total de mis costos, incluida la materia prima, me estoy sacando yo solito de competencia. ¿Sí? Entonces, hay 3 puntos importantes a considerar. Claro que una integración reduce la brecha porque la proporción de la materia prima es menor. Sin embargo, si seguimos estando 5 o 7% por arriba de la propuesta promedio de cualquier asiático. Segundo, veo y voy almacén tras almacén, veo toda la materia prima extendida sobre el piso y no veo que se aproveche el cubo. Nos cobran exactamente la misma renta si ponemos un rack o ponemos 3. La diferencia es que vamos a utilizar 3 veces menos de espacio piso, lo que también reduce el costo de gestión. Y minimicen inventarios. Aquí es donde viene el tema de esquemas esbeltos y de compra y operación. A veces nosotros tenemos la idea, no, es que si le compro poquito, me va a vender un precio más caro. Claro que sí, pero no le compres poquito. Lo que estamos hablando es, haz un compromiso de compra, ponle un orden de compra grande, pero tráete poquito de manera muy frecuente. La economía te va a ayudar sí y solo si tú estás teniendo costos elevados de gestión. ¿Sí? Al final del día, si ustedes están vendiendo mucho en su modelo tradicional, aprovéchenlo porque no va a durar mucho. Pero antes de eso, si ustedes están vendiendo mucho y están usando el modelo tradicional, creo que es momento de empezar a revisar sus costos de proceso porque me parece que lo que ustedes creen que están ganando quizá no lo sea. ¿Va? Y entonces vamos a hablar de los costos de proceso. Entonces dice, ok, bueno, ¿y cómo calculo los costos de proceso? Esto es un ejercicio de ingeniería de costos, pero nosotros hemos desarrollado una manera rápida de estimar los costos. ¿Sí? Vamos a ver. Los costos de proceso, ya dijimos que aquí está lo que el cliente está dispuesto a pagar. Es decir, que hay materia prima, labor directa, aquí están otros costos de labor y aquí están los costos y gastos de operación con la utilidad que obviamente podemos tener. Bueno, el material directo ya vimos que hay una proporción de gestión de materiales que evidentemente son parte de tener una materia prima.
Y luego tenemos los costos de labor directa, que sí incluyen costos de carga social y beneficios. Y después tenemos los costos, otros costos de labor y los costos y gastos de operación, que están compuestos de esta manera. ¿Sí? Tenemos un montón de cosas que aseguran la continuidad del negocio, y además tenemos los otros costos administrativos, se llama ventas generales administrativos en inglés, Sales General Administrative, que son un porcentaje de los procesos, de los costos controlables. Así es como está estructurado el costo de cualquier empresa de manufactura, ¿va? Muy bien, pero ¿cómo los calculo? Primero, vamos a hablar de la unidad bisagra. Cuando yo cotice, ¿cómo es que yo cotizo? Digo, bueno, ¿cuántas horas, cuánto tiempo me va a llevar procesar estos engranitos? Bueno, cada engrane te lleva aproximadamente 25 segundos, 30 segundos, un minuto de maquinado. Va, un minuto. ¿Ok? Ese minuto de maquinado, ¿cuánto cuesta? Entonces, nosotros tenemos los materiales que a nosotros nos cobran un costo por kilogramo. Si yo sé cuántos kilogramos utiliza mi pieza, yo voy a poder saber cuánto es mi dólar por hora de pieza en materiales. En el proceso es algo similar. Yo sé cuántas horas por pieza requiero para procesarla. Lo que yo no sé es cuánto me cuesta mi costo por hora. Y esta se vuelve la unidad bisagra. Esto es lo que nosotros necesitamos definir para cada una de las máquinas que transforman este producto, de tal forma que yo pueda definir ahora sí un costo por pieza más un costo por pieza, me da el costo por pieza a quien le voy a vender. Suena obvio. Muy bien. ¿Cómo calcularlo? Este es el método rápido que nosotros utilizamos para darle a nuestros clientes una estimación de sus costos. ¿Sale? En principio, bien importante considerar esto a la hora de usarlo. Por cierto, esta herramienta, yo se las puedo compartir si mandan un correo, yo les puedo regresar la herramienta. Pero básicamente las consideraciones es, cuando hablamos del porcentaje de overhead, consideren lo siguiente. Consumos energéticos, soporte técnico, refacciones, calibraciones, todo lo que tendrían que requerir para operar este equipo. ¿Qué influencian muchas veces este número? Bueno, pues qué tan complejo es tecnológicamente, su consumo energético, calibraciones, etcétera, etcétera. Y este es el rango típico al cual usamos. Por ejemplo, yo puedo tener una pequeña prensa de $10,000 y a lo mejor yo digo, ¿sabes qué? Para compensar todos estos factores, yo le voy a agregar el 100% al año de costo de overhead, ¿va? Al mismo tiempo, los meses de payback tienen que considerar el monto de inversión y su retorno, ¿sí? Aquí, por ejemplo, pues bueno, ¿cuál fue la inversión total? Su tiempo de vida real. Y entonces definir cuántos meses de payback quiero. Por ejemplo, aquí les pongo una sugerencia en donde si mi equipo cuesta tanto, yo les sugiero que escojan estos periodos, ¿va? Y los turnos laborables, esto sí tiene que ver con estrategia de negocio. Y aquí les vuelvo a decir, esta es la parte de la localidad de ser local. A mayor número de turnos que voy a operar, el costo va a ser mejor. La pregunta del millón es, ¿yo oferto para llenar mis líneas o oferto para ganar sobre mi paradigma actual? Es decir, no, yo solamente voy a correr un turno y así me quiero quedar. Y empiezo a ofrecer el costo de un turno. Después digo, oye, es que ¿por qué no podemos ganar más negocio? Ya tenemos capacidad para un segundo turno. Pues porque no lo estás considerando. ¿Sí? Aquí es bien importante tener en cuenta algo. Hay que validar el resultado con una estructura de costos y la oferta del mercado. Tomen en cuenta que esto no incluye el costo de los operadores, ni los materiales, ni la utilidad. Es simple y llano costo por hora de esos equipos. Y es una estimación. ¿Cómo se utiliza? Por ejemplo, les voy a enseñar dos escenarios. Escenario 1 es el de nosotros, que es un turno. ¿Por qué? Pues es que correr 2 o más turnos luego se vuelve esto un despapalle. Yo con un turno me quiero quedar. Y les voy a enseñar el escenario de los chinitos, que ellos dicen yo lleno 7/24. La diferencia es que para el mismo equipo, nosotros terminamos con un costo por hora de entre 30 y $45, mientras los chinitos, por buscar llenar sus 3 turnos, lo están vendiendo entre 13 y $17. ¿Sí? A lo mejor ustedes miran, bueno, pero es que si yo ahorita estoy operando un turno, si yo me voy a esto, voy a perder. Ok. Empiecen con algo y váyanlo haciendo gradual, haciendo esta maximización de los turnos por día.
en la medida en la que van creciendo, pero siempre, créanme, siempre va a haber un proceso de inversión. Y los chinos lo que saben es, y su fórmula no falla, yo voy a cotizar en algo alrededor de esto, sabiendo que en 6 meses ya llené mi planta. Entonces, llenando mi planta, yo recupero mi inversión y tengo una utilidad y soy fenomenal. ¿Por qué? Porque si ustedes maximizan estos turnos, ustedes digan, me requieren un director general por turno, ustedes les van a cobrar más renta por usar un turno que 3 turnos, van a necesitar más contador por un turno que 3. La respuesta es no. ¿Qué significa? Y esos costos son caros, ¿eh? ¿Qué significa? Que al empezar a incrementar mi utilización, diluyo costos caros, importantes, y por consiguiente puedo empezar a ver esquemas de economía mucho mejor, más utilidad, ¿va? Entonces, con esta calculadora, ustedes pueden generar cálculos rápidos para estimar un rango de costo por hora y validar lo que están haciendo. Sí, definitivamente necesitan como segundo paso ya hacer una validación más a fondo, que es parte de lo que vamos a hacer en el diplomado, de tal forma que puedan estimar y definir su estrategia de costos. Pero con esto van a tener una muy buena referencia para entender si están vendiendo muy caro o muy barato en principio. ¿Va? Una vez que vimos esto, al tomar nosotros estos datos, lo único que nos falta es la labor directa. Y la labor directa, primero van a decir, oh, es que ahí es donde los chinos nos parten el queso, ¿no? Los chinos son baratísimos. No, señores, los chinos están muy, muy por arriba de nuestra labor directa, pero muy por arriba. Nuestra labor directa promedio en México va del 2.4 al 3.4 dólares por hora. Los chinitos, nadie baja del 3.76, el mejor, o sea, el más baratito, ¿sí? Y más ahora que estamos viendo la depresión del dólar, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos el costo de labor directa? Nosotros tomamos el costo de labor directa en el periodo, por ejemplo, en un mes, y lo dividimos entre cuántas personas se explica eso. Eso nos va a dar costo pesos por persona en el mes. Después, como es en el mes, yo tengo que tomar este valor y dividirlo entre las horas en el periodo por persona. Es decir, que yo tomo 48 horas, pero lo multiplico por 4.33 semanas en el mes y ya voy a obtener otra vez la unidad bisagra de dólares por hora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros tuviéramos un ejercicio, ¿sí? Simple, esta sería la fórmula. Otra vez, tomo el costo total de nómina mensual, esto es mensual, y sus relacionados. ¿Qué significa relacionados? Por ejemplo, si tengo un comedor y yo estoy pagando a proporción, lo tengo que considerar. Si yo le estoy dando equipo de seguridad a mi personal, lo tengo que considerar. Y esto lo multiplico por un porcentaje de carga social que típicamente va del 35 al, bueno, en algunos casos hasta el 70, 80% dependiendo de sus prestaciones. ¿Sí? Esto lo voy a dividir en cuántas personas tuve en ese mes, ¿sí? Personal directo, y esto por 48 horas por semana y esto por 4.33 semanas por mes y me va a dar el resultado. Por ejemplo, si yo aquí tengo 42 personas directas, mi costo total mensual sin carga social fue de 357,000 pesos y yo sé que pago 55% de esto en beneficios y carga social, yo lo que tendría que hacer es 357,000 pesos por 1.55, que es esto, dividido entre 42 por 48 por 4.3, 33. Y eso lo transformó a dólares, por ejemplo, a 20 y me va a dar 3.17. ¿Sí? Otra vez, 357 por 1.55 me da esto. Y lo divido entre la multiplicación de esto, por esto, por esto, y esto me va a dar pesos. Si lo que me den pesos lo divido entre 20, esto es lo que me va a dar dólares por hora. Y ahora ya tengo un esquema de dólares por hora, que si sé cuánto voy a invertir en tiempo, ya puedo transformar a dólares por pieza. Y con esto llegamos al punto clave del cálculo de precio de venta. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. El costo de gestión de materiales, dijimos que era los costos de material a lo que yo lo compro por un porcentaje del costo de gestión, ¿va? Una vez que yo tengo el costo de gestión de materiales, yo ya puedo calcular mi costo total controlable. ¿Por qué controlable? Porque yo esto difícilmente lo controlo, pero sí puedo controlar todo lo demás. Que es que
mi costo de gestión de materiales, mi costo de proceso, mi costo de labor directa, y esto lo multiplico por el porcentaje de ventas generales y administrativos que haya definido. Una vez que yo tengo mi costo controlable, yo agarro y lo divido entre 1 menos el porcentaje de utilidad que quiero obtener contra los costos controlables y me va a dar mi precio de venta. Por ejemplo, si yo tengo un costo de material de $1.50 y sé que a mí me cuesta un 10% gestionar mi material, yo además tengo un costo de proceso de 90 centavos, es decir, ya la transformación y 25 centavos por pieza de labor directa, significa que el costo total es 1.30. ¿Por qué? Porque es la suma de 10% de 1.50 es 15 centavos, más 90 centavos, más 25 centavos. Este es mi costo total de proceso y labor. Como dijimos, para llegar al costo controlable, yo esto lo multiplico por 1 más mi porcentaje de ventas general administrativo. Entonces, esto por 1.14 me da mi costo total controlable. ¿Va? Muy bien. Ahora, yo quiero ganarme el 22% sobre este costo. Mi precio de venta entonces termina siendo $3.40 por pieza. ¿Va? ¿Qué pasaría en el esquema tradicional? Simple. Pues yo agarro el esquema tradicional y digo, ¿sabes qué? Yo quiero el 50% sobre, entre comillas, margen de costos. Es decir, que yo sumo todos estos, yo sumo 1.50 más esto, lo multiplico por 1.5 y hubiera dado un precio de venta de 4.20. ¿Qué significa esto? Pues que el cliente hubiera dicho, no, gracias. Me voy con el que me lo está vendiendo a esto. Fíjense la diferencia. Hay 80 centavos, casi el 20% de diferencia entre el método tradicional que explicábamos y esta nueva propuesta. ¿Ah? Y ustedes miran, bueno, ¿y cómo se ven los financieros? Los financieros aquí están. Si ustedes venden 1,000 unidades de esto, van a vender $3,400 y al final quitando costo de material, costo de labor directa, costos y gastos de fabricación y el ventas general administrativo, termino con una utilidad del 17.3%. Contra ventas. ¿Eso es bueno? Creo que es muy bueno, ¿no? Claro, a esto hay que quitarle depreciación y hay que quitarle impuestos, pero ya estamos parados sobre un terreno muchísimo más benéfico para el negocio, competitivo, pero además tenemos claridad absoluta sobre lo que estamos cotizando. Hoy en día, si me dicen, oye, es que ¿sabes qué? Yo tengo un precio objetivo de 3.10, ¿qué puedes hacer por mí? Yo ya no tengo que trabajar en esto. Lo que tengo que trabajar es si el negocio vale que yo sacrifique una porción de esto. Es decir, yo ya juego contra la utilidad, no mis costos. Los costos no cambian a menos que no hagan algo sustancial, optimizar sus procesos. Con este esquema, ustedes ya saben qué hacer. ¿Va? Ya tocamos esa parte de costeo y sí quiero dejar el mensaje en el tema de desempeño interno. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos 3 áreas principales del negocio. La primera, ya no quiero que le llamen ventas, quiero que le llamen crecimiento del negocio. Y vamos a ver en el diplomado por qué. Pero lo que ellos buscan es negocios de beneficio mutuo, entendiendo las necesidades del cliente. ¿Sí? No es vendedor. Es alguien que va y dice, ¿qué necesitas, cliente? Y va a la empresa y dice, ¿cómo se lo damos de manera que sea un beneficio para ambos? Operaciones, empata la demanda de cliente con la capacidad, ni más ni menos, y lo hace al menor costo posible. Y finanzas lo que hace es asegurarse que el valor económico de la empresa se maximiza alineando las fuentes de recursos con los usos de recursos. Y aquí quiero hacer un comentario, y si hay un contador, perdóneme, pero un contador no hace las finanzas. Las finanzas es una combinación de estados contables que nos dan información tremendamente diferente a lo que es contabilidad. Un contador no es financiero. Bueno, tenemos esta formulita, la vamos a ver en el diplomado, pero básicamente lo que dice es que el activo es igual al pasivo más capital. El activo se divide en activo fijo, básicamente, y lo que tenemos como capital de trabajo, que el capital de trabajo no es más que activo circulante menos pasivo a corto plazo. Entonces, si vemos esta formulita rapidísimo, este es el motor económico del negocio. Es decir, la lana que tengo para operar y la maquinaria que tengo para operar. ¿Va? Entonces, ¿qué hay aquí? Las cuentas por cobrar, los inventarios y lo que le doy a mis proveedores. Del otro lado tenemos pasivo de largo plazo, deuda. Tenemos
capital, que es patrimonio, y tenemos utilidades. Y lo que queremos es crecer el negocio preferentemente a través de utilidades, porque la otra opción es endeudarnos o sacrificar patrimonio propio de los socios, ¿va? Entonces, el trabajo de estas tres áreas es maximizar la utilidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros tenemos un presupuesto, si lo tenemos, porque si no lo tenemos, desde ahí hay una bronca tremenda en sus resultados, y ahora sí que les digo, no se quejen por sus resultados si no tienen un presupuesto. ¿Qué es lo que pasa? Si no tenemos el presupuesto, lo que en realidad vemos es algo así. Y por ahí de enero, febrero del siguiente año nos enteramos que las utilidades no fueron las que buscábamos, o incluso tuvimos pérdida, y que tuvimos un montón de problemas durante el año, de los cuales no nos enteramos sino hasta que el contador llegue y nos dice, ay, ¿qué creen? Perdimos. ¿Por qué? Pues los costos subieron, esto subió, lo otro, híjole, pues qué vamos ahí, qué mala onda, ni modo, ¿sí? En principio necesitamos un presupuesto y en segundo lugar necesitamos un monitoreo del desempeño. ¿Por qué? Porque por más que tenga el presupuesto y por más que lo esté midiendo, la máxima número uno es que si yo me subo a la báscula 17,000 veces, no me va a ayudar a bajar de peso. La báscula solamente nos da una noción de dónde está nuestro peso. También una báscula más precisa no ayuda a bajar de peso. Y ahí veo mucha gente, muchos directores y contadores obsesionados con llevar, es que tráeme el sistema ERP que me contabiliza cuántos segundos el operador se fue al baño. Está muy bien. Caballeros, contabilicen lo que ustedes quieran mientras sea efectivo en costo. Pero una báscula más precisa que me dé microgramos de peso tampoco me va a ayudar a bajar de peso. La báscula habla del pasado, de cuánto comí y cuánto ejercicio hice para decirme, ah, bueno, pues tienes este peso. En nuestro mundo, el consumo calórico son los costos y el ejercicio es algo que se llama el ciclo de conversión de efectivo, que lo vamos a ver. Pues básicamente es qué tan rápido transformo el material que compro a un pago de cliente. ¿Sí? Entonces, abusados. Muchas de las veces nos obsesionamos con la báscula y estarla midiendo casi cada día. Quiero ver y les pongo tarjetas y hago todo un montón de esquemas. Quiero saber a punto de detalle cuánto tiempo se me fue en esto para saber. Y nos perdemos de vista que esto, su principal propósito es controlar estas dos cosas. ¿Va? Quiero que cambien el paradigma a partir de hoy, porque el paradigma principal que nos van a dar los contadores y muchos financieros es que las ventas menos los costos y gastos determinan mi utilidad. Y entonces manejamos la utilidad como una resultante. Yo quiero que cambien esto y que me digan, ahora van a decirle a toda su organización que las ventas menos la utilidad deseada es lo que nos queda para gastar. Entonces los costos y gastos se vuelven la resultante, ¿sí? Lo que vamos a gestionar para que si yo tengo un gasto enorme, veamos la manera de cómo lograr nuestra utilidad. No es negociable y vamos a trabajar en la estrategia, no el objetivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de nuestras empresas ven la utilidad como una resultante y lamentablemente la ven por ahí de enero o febrero, o sea, ahorita más o menos por ahí les aseguro que la mitad de ustedes han de estar trabajando todavía esperando del contador el cierre del 2021. O sea, señores, no pierdan mucho tiempo, pónganse a controlar. Nosotros hemos hecho un estudio muy amplio en donde vemos estas diferencias. Hay 3 niveles de operación. La operación en estado de caos, que no tienen muchos indicadores y los que tienen solamente hablan del pasado, no revisan de manera periódica el desempeño de su organización y la gerencia está totalmente enfocada en resolver emergencias. ¿Qué es lo que pasa? De la meta que se habían planteado, en el mejor de los casos, logran un 90%. En el caso más probable, van a estar por ahí de un 18-20% cortos contra sus metas y en los extremos quedan cortos hasta un 35% respecto a su meta. El segundo nivel de operación es el que está en control. Tiene algunos indicadores del pasado con algunos indicadores de primer nivel. ¿A qué me refiero con esto? El pasado es el costo. Los indicadores de primer nivel, por ejemplo, son tiempos muertos, ¿sí? Los revisan una vez a la semana con el grupo gerencial y el gerente lamentablemente sigue siendo el dueño de todas las soluciones. Es el gran tótem, jefe, toro sentado que da todas las soluciones a todos los problemas. Estas organizaciones se quedan
de sus metas, normalmente se quedan cortos, a veces las logran, normalmente están entre un 2 y un 7% por debajo de sus metas. Pero luego están las organizaciones de excelencia, que en principio, cuando ustedes ven las metas de una organización de excelencia, son infinitamente mayores que estas. Estos cuates utilizan indicadores predictivos, hacen revisiones diarias a distintos niveles, más unas juntas semanales, planifican al inicio de cada jornada en todos los niveles y hacen un resumen y resultado de cierre. Hay liderazgo en todos los niveles para resolver los problemas, ¿sí? Y los gerentes guían el proceso, hacen las preguntas, capacitan cuando es requerido, pero viven su realidad, viven su piso, viven su entorno, pero no son los dictadores que van. Oiga, es que hace falta papel del baño. Ah, ve y pídele a Juanita que te dé dinero de caja chica y váyanse a comprar y dile a Oscar que te preste la camioneta. Señores, si ustedes están haciendo esto y ustedes están a cargo de su operación, están limitando su operación. Ustedes son los principales responsables de que tengan resultados desastrosos. Tienen que elevar y vamos a pasar de aquí para acá y de aquí para acá. Porque aparte van a ser capaces de lograr metas mucho más agresivas. ¿Sí? En resumen, lo que quiero plantearles es lo siguiente. Primero, su capacidad operativa, maximícenla para diluir los costos fijos que son muy elevados. ¿Sí? No requiere un director general adicional para abrir otro turno y ustedes cuestan y cuestan un montón. ¿Sí? Hay que ser implacables con la eficiencia y para nosotros lo que vamos a ver en el diplomado es cómo medirla de manera que sea integral y el concepto primario es el OE. Segundo punto, ya hablamos de los costos de materiales. Ustedes van a tener que repensar su modelo, su paradigma actual, para ser mucho más competitivos en el entorno actual. ¿Sí? El costo de gestionar materiales, ya lo vimos, es real, hay que cobrarlo y obtener una utilidad. Claro, no es la misma utilidad, pero tenemos que obtener utilidad por ellos. El mismo margen de utilidad, aplicarlo a los costos de materiales, nos pone fuera del negocio. Fuera del negocio. ¿Sí? Aquí lo estamos viendo. Y tercero, si están ganando suficientes negocios con el modelo tradicional, aprovechenlo, pero asegúrense, si están ganando mucho con esto, asegúrense como primer paso que sus costos están bien calculados porque puede que algo ande mal. ¿Sí? Y ya hablamos de la operación. Por lo menos una vez por semana, en una hora o menos, entiendan el estado de su operación. El 95% del tiempo un avión va fuera de ruta. Lo que hace un equipo exitoso es que lo van corrigiendo la ruta permanentemente. Tiene que haber dueños de procesos, y no me refiero nomás a los procesos productivos, y tienen que entender el desempeño y adueñarse de las acciones para coordinar a los equipos y los responsables para que el objetivo se cumpla, no al revés. Tercero, hay máximo 3 indicadores por responsable, máximo. Les sugiero que miden el qué, 1, y el por qué, a lo mucho 2. Por ejemplo, el qué, entregas a tiempo, el por qué, mi plan de producción se cumplió en tiempo y aparte, mi tiempo muerto estuvo. En fin, tienen que tener métricos del qué y el por qué. Y finalmente, hago énfasis en esto, ajusten su estrategia, no el objetivo. Si ustedes se vuelven complacientes, la organización se vuelve complaciente. Ustedes no reciben lo que pregonan, ustedes reciben lo que toleran. ¿Va? Entonces, dando sentido a todo esto, hablamos de la operación, tenemos varias áreas que cuidar en el día a día, ¿sí? Varios aspectos importantes que se van a conectar primero con la preferencia de los clientes y con gente muy comprometida y además con un incremento en la capacidad financiera de corto plazo. Si esto se da, inevitablemente ustedes van a lograr ser un proveedor diferenciado y van a crear valor en el largo plazo para su organización. Y de esto se tratan los 4 pilares de la dirección. ¿Cómo correlacionar esto de manera lógica? Trabajamos en el diplomado básicamente dando conocimiento y habilidad para conectar todas estas áreas. ¿Sí? Fíjense que ventas ya no se llama ventas, se llama crecimiento del negocio. Nosotros clarificamos el qué y el cómo tengo que hacer como dueño directivo, ¿sí? Para que logremos estas metas y que ustedes puedan transformar ese sudor diario, pero muy desordenado, en una actividad que va a seguir siendo igual de intensa, pero que les va a ayudar a lograr sus metas. En este diplomado trabajamos los 12 pasos en este orden. Primero,
vamos al corto plazo, ¿sí? En cada una de las áreas, desde que tengan un ordenamiento adecuado en el día a día hasta lograr una operación que tenga como objetivo el cliente. Después empezamos a trabajar temas estratégicos que los hagan permanecer en el largo plazo. Y finalmente trabajamos en la consolidación de esto, ¿sí? Esto va a ser el esquema diplomado, son 3 unidades, tres unidades primarias, corto, largo y conciliación, ¿sí? Y que al final nosotros aglutinamos todo eso. Después va a seguir otro tema que es ingeniería organizacional y finalmente vamos a tomar una herramienta en la nube que hemos desarrollado para que ustedes creen un negocio y lo operen, y operando lo van a ir aprendiendo, ¿sí? Entonces, esta es la parte de que traemos nosotros como explicación, como oferta del diplomado. Espero que les haya generado valor esta explicación, y de esto es lo que se trata el curso, con muchas otras cosas. Como les digo, vamos a ver estrategia, vamos a ver mucho de finanzas, mucho del crecimiento de negocio, cómo a veces estamos nosotros mismos orientando a ciertos vicios en la actividad de ventas, y evidentemente trabajar en la operación desde una perspectiva japonesa, ¿va? No sé hasta aquí si hay alguna duda. Gracias, Marco. Sí No, se abre a preguntas de los participantes y encantado de recibirlas. Eric, Jorge, José de Jesús. No, casi no se escucha, Eric. ¿Quieres participar, Eric? Te escuchas muy lejos, Eric. Sí, o sí, o igual si tiene problemas, a lo mejor que lo puedo poner en el chat. Sí, lo puedes, es correcto. Bien. No, parece que no. Queremos agradecerles, Covnex, Marco, muchas gracias por esta exposición. Esto va a quedar grabado nuevamente en nuestra página de internet, que es www.cluster de la fundición o clusterfundición.mx. Gracias, Eric. Gracias por tu comentario, y esperemos que esté lo suficientemente claro qué es lo que el diplomado va a ofrecer, y esperamos verte inscrito, Eric, a ti y a otra persona más de tu empresa. El tema es, vamos a seguir promocionando mucho este diplomado. Creo que es una gran oportunidad para poder dar competencia a nivel global o local, ¿verdad, Marco? De alguna manera, pues estamos muy interesados en poderles dar muchas herramientas a los industriales y posicionarnos de veras en una postura muy interesante para todo el cambio que se está viendo mundialmente en relación a los centros de manufactura. Les agradecemos mucho de parte del clúster de la fundición, y estamos en contacto y en seguimiento. El material se les puede proporcionar a sus correos, o más bien se les va a proporcionar a sus correos, y queda la grabación en nuestra página de internet. Marco, Covnex, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, ahí estamos en contacto. Si quieren la herramienta Excel, mándenme un correo rápido, ahí se las devuelvo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.